pulmonar. Primero, hidro. Voy a ver cómo voy a tener una línea en la cual vamos a tener la pérdida de la parte pulmonar, en este caso va a ser el lóbulo inferior derecho, y además la parte del neumo. Vamos a ver cómo vamos a hacer una compresión de la parte pulmonar, y aquí está la parte de la pleura visceral, ¿ya? El hidroneumotórax. Para tener un hidroneumotórax, ¿qué creen o qué patologías creen que podamos tener? Hidroneumotórax. No, está dentro de las causas, pero sería muy raro que tengas hidroneumotórax. No, el edema es netamente líquido. ¿Eco? No, Enfisema. casi el enfisema. La literatura nos dice que acá vamos a hablar de procesos infecciosos, sobre todo con quistes hidatídicos, quistes hidatídicos, en la cual pues vamos a tener la formación por trastorno inflamatorio de líquido como tal, pero la parte microbiológica va a causar que tengamos formación de oxígeno como tal, ¿ya? Entonces esto va a causar el hidroneumotórax. Después hay otros procesos netamente relacionados con microorganismos, en la cual hay un tipo de neumonía, sobre todo la neumonía intrahospitalaria, también puede causarnos hidroneumotórax, por el cual, a diferencia de el hemotórax unilateral o de hemitórax, ¿qué tendríamos que hacer en el hemotórax? Si justo bien me he caído y ahora aparece total con un derrame cerebral de hemitórax derecho, ¿qué tenemos que hacer? Bien, toracocentesis. Pero en un hidroneumotórax, ¿qué podríamos hacer? Drenaje. ¿Ya has hecho la causa? ¿Qué? No. Podría ser el drenaje, pero a estos pacientes sí o sí tenemos que darle antibiótico-terapia. ¿Ya? Antibiótico-terapia, ¿por qué? Si la causa principal va a ser un microorganismo, pues a pesar de que hagamos el drenaje, el microorganismo va a seguir haciendo todos los trastornos inflamatorios y vamos a seguir teniendo hidroneumotórax, ¿ya? En la segunda placa vamos a ver que acá, a diferencia de lo que hemos visto en las anteriores imágenes, vamos a tener un hidroneumotórax bilateral, en la cual vamos a ver que en el hemitórax derecho vamos a tener afectada el lóbulo medio y el lóbulo inferior del hemitórax derecho, mientras que en el hemitórax izquierdo vamos a tener afección del lóbulo inferior, ¿ya? El lóbulo inferior. Entonces vamos a ver cómo hace un borramiento de la silueta cardíaca, por el ¿cuál sería peor según ustedes? En este, de mi lado derecho, en este, en la que estoy señalando, o ¿qué has hecho en este? Lado derecho, levanta la mano quien dice que es este, peor. Levanta la mano quien dice que es este, peor. ¿Por qué? Bien, lo que les había mencionado el día de ayer, pues en este todavía tenemos un sistema compensatorio del otro lado, mientras que acá, al tener una afección bilateral, pues va a ser sumamente complicado para este pobre paciente, ¿ya? Por el cual el hidroneumotórax, si bien no va a ser tan común en la mayoría de pacientes, va a ser sumamente complicado el tratamiento. ¿Por qué? Porque con una toracocentesis no nos va a bastar. También tenemos que hacer antibiótico-terapia. Si es una neumonía intrahospitalaria, pues la antibiótico-terapia tiene que ser mucho más específico aún. ¿Por qué? Ahí está mi fármaco. No sé por qué ya llevado antibióticos. ¿Por qué? No llevado antibióticos. Sí, en serio. Algunos dicen sí hemos llevado, otros dicen no. A los que llevado ya,
Entonces, ¿por qué una neumonía adquirida en la comunidad no sería tan peligrosa como una neumonía intrahospitalaria? ¿Para qué fue la bacteria más común para la neumonía intrahospitalaria? ¿Cuál es el para la neumonía que tiene la comunidad? ¿Cuál? Muy bien, neumonía. Y para la hospitalaria, ya, como se supone que no han llevado, vamos a aprender que en los microorganismos, ¿cuál va a ser la diferencia entre la parte intrahospitalaria y la adquirida de la comunidad? Pues vamos a ver que estos organismos intrahospitalarios, como van a tener mayor contacto con antibióticos, tienen mayor capacidad de adaptación a los antibióticos. Entonces, van a crear resistencia a los medicamentos, ¿ya? Resistencia a los medicamentos, por el cual acá una simple penicilina o una simple amoxicilina no va a ser suficiente. Inclusive en algunos casos severos tenemos que colocar ya sea vancomicina o directamente los imipenem, barmenem, etcétera. Entonces ya son las últimas líneas. Bueno, prácticamente hay más, pero aquí no existen. En Latinoamérica creo que solamente llega a Chile y Argentina. Ya las dosis que usan los gringos, porque ya tienen un montón de resistencia a los antibióticos. ¿Saben cuál es el límite? Ya. Entonces, en el libro neumotórax, a diferencia de lo que habíamos visto en el derrame pleural, ¿cuál era el signo del derrame pleural? Bien, el signo de menisco. Pero acá vamos a tener otro signo diferente en el libro neumotórax, que va a ser el signo de la copa de vino. ¿Por qué? Vamos a tener una línea mucho más marcada por la característica del líquido. Acá vamos a hacer la diferencia entre exudado y transudado, en la cual a través de las proteínas va a ser una línea mucho más marcada en el hidroneumotórax, ¿ya? Por la característica de la lesión, ¿ya? Por la característica de la lesión, pues si fuera simplemente un exacerbado de líquido pleural, no tendría esta forma, sino tendría que tener el signo de menisco, mientras que en el hidroneumotórax aquí sí voy a poder evidenciar el signo de la copa de vino. No sé por qué copa, pero simplemente es por esta línea, ¿ya? Simplemente es por esta línea. Se supone que se ve así, porque yo solamente veo la línea. Pero sí está en los libros, y sí igual me han enseñado el signo de la copa de vino, ¿ya? Si usted no toma vino, pues no sé con qué lo puedo comparar. El X no. Entonces, si ya he identificado la parte de líquido, ¿qué me falta identificar? Hidroneumotórax. Entonces, como ya pude identificar la parte de alteración hidroaérea, tengo que verificar dónde se encuentra en pleura. Visceral, ya visceral, porque esta va a marcar la línea que vamos a tener a nivel pulmonar. Esta se encuentra a este nivel, ya se encuentra a este nivel. ¿Por qué? Porque está haciendo compresión a través de la vía aérea, está comprimiendo la parte pulmonar, más bien es de solamente un hemitórax en ambos casos. En este está peor, pero no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Ya, ¿cuál sería el criterio que está mal? Penetración. Bien, está muy penetrado o baja penetración. ¿Cómo saben que es muy? Porque está muy radiopaco. Bien, toda esta parte está demasiado radio opaco, por eso no puedo ver la parte pulmonar, pero por lo menos puedo identificar el hidroneumotórax. Qué bien. La literatura nos dice que podemos tener atelectasias en las cuales van
Bien, porque dentro de este vamos a tener tejido fibroso y además vamos a tener ¿qué? Proteínas, ya, formación de proteínas por el cual el líquido va a ser transudado, líquido transudado. Entonces vamos a llamar a un tumor fantasma. Esta es una atelectasia, pero está delimitada. Ya, y tenemos dos, irónicamente. ¿Qué trastorno creen que puede causar esto? No específicamente. Eso también puede causar. Bien. No tiene nada que ver tomar con los pulmones. No, tampoco. No. Bien. La tuberculosis puede causar cavidades y a través de estas puede causar ¿qué? Cicatrización y podemos tener la formación de atelectasias como tal, ¿ya? Y algo más que nos dice la literatura, en las personas mineras pueden tener estos trastornos porque también van a tener cavitaciones, ¿ya? Por el cual tenemos que estar seguros de que no es un tumor como tal, es un tumor fantasma. Más adelante vamos a ver cómo se ven las partes pulmonares, es muy diferente a esto. Y acá podemos comprobar a qué nivel se encuentra la tumoración, ¿dónde es la tumoración, entre comillas? ¿Dónde crees que se encuentra en la parte lateral? Ya saben las partes del mediastino, díganme bien. Medio anterior. Bien. Superior no. Medio anterior. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de empiema. ¿Qué es empiema? Es la presencia de pus en la realidad. Bien, acá como lo habíamos visto en la atelectasia, vamos a tener una línea totalmente marcada, ya a diferencia de lo que hemos visto con el derrame pleural el derrame pleural y las atelectasias. Acá vamos a tener una línea totalmente marcada por las características del líquido. Ya, las características del líquido va a ser sumamente importante al momento de el posible diagnóstico y lo que a mí me repetía, me tiene razón. Esto es un complemento diagnóstico, ya no es el diagnóstico final. ¿Por qué? ¿Cuál sería mi diagnóstico final? ¿O cómo podría sacar mi diagnóstico? Infección. Todo, desde la historia clínica hasta los laboratorios y los exámenes de gabinete. No puedo solamente con esto y resulta que no tiene absolutamente nada el paciente. Puede ser que me haya entregado una placa de otro paciente que puede ocurrir desgraciadamente bastante común por si acaso. Y se supone que el paciente tiene empiema, vamos a hacer una toracocentesis. Y resulta que satura bien, su frecuencia respiratoria está bien, por el cual puede cometer un error por el error de alguien más. ¿Ya? No se olviden, solamente es un complemento diagnóstico. La historia clínica más los exámenes de laboratorio más los exámenes de gabinete van a determinar el diagnóstico como tal. ¿Ya? Entonces el empiema va a ser importante. ¿Por qué? Porque las lesiones que vamos a tener normalmente en estos casos van a ser en la parte inferior, ¿ya? Que en este caso vamos a tener un borramiento de la silueta cardíaca y un borramiento total del arco. Bien, el arco prostofrénico, en la cual es tan severa la cantidad de líquido que tenemos que también vamos a tener el borramiento de bien, del diafragma. ¿Qué lado del diafragma? Izquierdo, bien. En mi diafragma izquierdo. Entonces, en estos casos de empiema también tenemos que ver las características como tal. En el lado lateral de la placa vamos a ver cómo también tiene una línea totalmente marcada. Ya, ahí está. Tenemos el borramiento de qué? Eso ya lo hemos aprendido de clase de ayer. En la placa lateral. ¿Qué está borrado ahí abajo? Bien, los diafragmas.
dos diafragmas, mi diafragma derecho y mi diafragma izquierdo, ¿ya? Por el cual, acá podemos hacer una comparación con la placa y podemos determinar que está sumamente delimitado el edema, por el cual el diagnóstico definitivo tenemos que hacerlo a través de una tomografía, ya una tomografía axial computarizada de tórax. Entonces, vamos a hablar del engrosamiento pleural, es decir, vamos a tener un engrosamiento sobre todo de qué pleural creen ustedes. Tenemos dos. Adoro cuando se contradicen ustedes. Levante la mano quien dice pleura parietal. Levante la mano quien dice pleura visceral. ¿Y los demás? Parietal. La pleura visceral. ¿Cuál crees que es la causa del engrosamiento pleural? Podría ser, pero tendría que fumar 40 años. Normalmente no llega más de 40 años de tabaco. ¿Cuál creen que es la causa? Sé que no lo van a adivinar. Aunque lo dije hace rato. Mientras van pensando, vamos a ver cómo el engrosamiento de la pleura visceral, por el cual nos va a dar como una connotación de una sombra a nivel de la pleura visceral, como si tuviera una sombra, como si estuviera mal tomado. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que estamos viendo. Acá vamos a tener el incremento del tamaño de la pleura, que la literatura nos dice que inclusive puede estar mayor a 2 o 3 centímetros. Y la causa de esto, el más común, es la asbestosis, ¿ya? O sea, asbesto. ¿De dónde sacamos asbesto? Según los que acá en Bolivia el asbesto es bastante famoso. ¿Por qué? Porque hay un personaje, Simón Patiño, el rey de, no sé, algunos sabrán. Bien, rey del estaño. Cuando vas y sacas el estaño, a través de las paredes empieza a crear asbesto, cristales de asbesto, ¿ya? Por el cual creen que van a tener este trastorno. ¿Qué personajes? Bien, los mineros, ya los mineros van a tener engrosamiento pleural, por el cual esto va a causar una limitación en las funciones y movimientos respiratorios. Por eso los mineros no viven más allá de 30 años de ser mineros, ya por los múltiples trastornos pulmonares que vamos a tener. Y en menor medida, la literatura nos dice que el tabaquismo también puede causar engrosamiento pleural, ¿ya? Pero depende de las características del tabaquismo. ¿Cuál sería? Número 1, que fumen cigarrillos sin filtro. ¿Cuántos cigarrillos sin filtro por día? Pues nos dicen 2 cajetillas por día, 5 veces a la semana, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente 10 años, 10 años, para tener un engrosamiento pleural, ¿ya? No es lo mismo que algunos de ustedes los veo, dicen, uy, estoy tan estresado en la semana de exámenes, voy a fumar para relajarme. En realidad creo totalmente lo contrario, por si acaso. Si saben fisiología del sistema nervioso, saben que crean lo contrario, ¿ya? Porque fuma y cómo están sus manos. ¿Creía así? No nos está calmando nada, porque no es para ese trabajo. Entonces, vamos a ver cómo va a haber un engrosamiento, sobre todo en la parte lateral, vamos a ver el engrosamiento de la pleura visceral. Y con la tomografía vamos a poder determinar el engrosamiento. Acá vamos a ver el engrosamiento, pero entonces, ¿cómo sé que sí hay un engrosamiento de la pleura? Bien. Voy a comparar.
¿tienen el mismo nivel de engrosamiento de un lado que del otro? No. Qué bien, acá. Qué bien. Entonces, si hay un engrosamiento de las pleuras, ¿ya? Por el cual, igual la tomografía tiene que ser uno de los complementos esenciales cuando tenemos dudas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vamos a la anterior placa radiológica, no cualquiera va a poder observar el engrosamiento pleural. Si ve esa sombra, pues lo que podríamos hacer es pedir una placa lateral o, en el mejor de los casos, una tomografía axial computarizada, ¿ya? Si encontraste lo necesario. El neumotórax. ¿Qué es neumotórax? Presencia de aire en los ¿Dónde? espacios oculares. Bien. Entre las pleuras, justo en el espacio pleural, que entre más cantidad vamos a tener, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tengo mucha cantidad de aire entre las pleuras y el espacio pleural? Va a empezar a ocupar La silueta cardíaca. parte de los lóbulos. Y entonces, ¿qué te está señalando acá? ¿Qué creen que es esto? Colapso. Es su pulmón, tiene un colapso pulmonar, ¿verdad? Por el cual, en el neumotórax tenemos que ser sumamente cuidadosos al ver la placa radiológica. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo primero que nos tiene que llamar la atención? En el paciente, no en la placa. En el paciente, bien, dificultad respiratoria, ¿ya? En la cual, pues, al momento de respirar podemos ver cómo los músculos accesorios son mucho más claros de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque en el otro no está pasando el neumotórax. Podemos tener un sinfín de causas de neumotórax, desde, y lo más común que va a ser traumatismos hasta trastornos infecciosos, ya, o inflamatorios infecciosos. Entonces tenemos que delimitar dónde está la parte pulmonar, ¿ya? ¿Dónde está la parte pulmonar? Para verificar, pues, qué tan severo es el neumotórax. ¿Y cuál sería el tratamiento en este caso? El neumotórax. Intubación. Sacarle el aire. Han debido ver en la mayoría de las películas, tienen neumotórax, agarran un bolígrafo, no solamente cuando están con la obstrucción de la vía aérea, agarran un bolígrafo, lo que sea, hacen un corte en cualquier parte pulmonar y le colocan el bolígrafo y automáticamente ya puede respirar. A ver, no funciona así. Tenemos que hacerlo en un espacio intercostal específico. ¿En cuál? Ahí es asignado, oficio. ¿Cuál era? Bien, ¿cuánto espacio intercostal? ¿Por encima o por debajo de la costilla tenemos que meter el tubo? Por debajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por debajo se encuentra el paquete. Bien, por debajo se encuentra el paquete vascular nervioso. Tenemos que hacerlo por arriba, porque si lo hago por debajo, no solamente va a tener el neumotórax, ¿qué ahora que va a tener? Neumotórax, ¿ya? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no es como en las películas que acá lo colocan y para detectar ya le han salvado la vida, van a empezar a sangrar como si no tuviera fin. ¿Quién me dice dónde está el neumotórax? El tórax del paciente. Así está el paciente, por si acaso. Levanta la mano quien dice el tórax derecho. Derecho. Levanta la mano quien dice el tórax izquierdo. Los demás. Ambos. Derecho. No tiene. Sí, es el tórax derecho. Cada mano con una línea, ¿ves? Ahí. Cada mano con una línea. Y acá no falta nada. Todo está limpio. Pero acá sí. En mi tórax derecho. Qué bien que tengo tórax aquí. Significa que se van a equivocar. Entonces,
¿Cuál hay desplazamientos? La silueta. Bien, en el derrame total masivo vamos a tener un desplazamiento y un corrimiento, mientras que en la atelectasia vamos a tener una línea totalmente marcada del hemitórax afectado, por el cual aquí hay un colapso pulmonar total en hemitórax izquierdo, por el cual, como no veo un desplazamiento total hacia el lado contrario, voy a decir que es atelectasia. Pero vamos a tener diferentes tipos de atelectasia, en la cual simplemente pueden afectar lóbulos específicos pulmonares. En esta placa, ¿cuál lóbulo estaría afectado? Escríbalo bien. Hemitórax. Lóbulo superior derecho. Ya. Lóbulo superior derecho. ¿Por qué? ¿Qué era atelectasia? Y entonces, ¿por qué causaría esta? ¿Por qué se vería radioimpacto? ¿Por qué qué? Es por la obstrucción del flujo de aire. Bien, porque vamos a tener una obstrucción del flujo de aire, en la cual, por este motivo, no vamos a tener el borramiento hacia el otro lado del derrame. Entonces, vamos a decir que la atelectasia vamos a tener diferentes alteraciones según los campos pulmonares, en la cual, en esta placa, ¿dónde está la fricción? Pero díganme bien, escriban bien la placa. Hemitórax izquierdo. A ver, otra vez. Hemitórax derecho. Hemitórax izquierdo. Izquierdo. Hemitórax izquierdo y acá lo curioso es que tenemos una afección a nivel del lóbulo inferior y en parte del lóbulo superior, por el cual vamos a decir que es una atelectasia paraesternal que va a ir hasta el ángulo costofrénico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos teniendo un... ¿Qué signo sería este? ¿Signo? ¿Signo? No, es menisco. No, es intervalo. Signo. Bueno, hay una superposición de dos estructuras que tienen la misma densidad, aparentemente la misma densidad. Signo. Ay, no, ese es el signo. El signo de la silueta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo determinar cuál es la silueta cardíaca. ¿Ya? No puedo determinar cuál es la silueta cardíaca. Entonces tengo el signo de la silueta en una atelectasia. Y acá voy a poder comprobar pues toda la afectación que vamos a tener en la parte lateral para poder determinar a través de las partes del mediastino que aquí serían qué partes. ¿Anterior? Ya, anterior. No, posterior no. Medio superior. Ya, les puedo aceptar parte del superior. Ya, medio superior. Entonces, vamos a tener un tipo de atelectasia en la cual es como si tuviéramos una atelectasia totalmente marcada. Ya podemos ver cómo hay una afectación a este nivel, en la cual pues diríamos que es, ¿qué lóbulo sería? Ya, medio superior derecho para externar, ya toda esta parte, porque ven cómo hay un borramiento, de la cual la literatura nos dice que en estos casos pueden ser inicios de los trastornos de la atelectasia. Entonces vamos a ver mucho más adelante cómo esta afectación va a empezar a complicar al paciente. Acá, ¿qué lóbulo sería? Ya, para externar. Ya, hemitórax derecho, lóbulo superior y medio, y un borramiento en la parte para
paraesternal, ¿ya? Una parte paraesternal. Y acá vamos a tener un signo que sí habíamos visto en el diagrama. Bien, el signo de menisco. No se olviden los signos. Y acá vamos a ver, pues, cómo empieza a crear los trastornos la atelectasia. ¿Ya? Igual que nos dice la literatura, la tomografía nos va a ayudar a entender cuánto está afectando la parte pulmonar, ¿ya? Por el cual los lóbulos, todavía hay lóbulos por el cual el pobre paciente sigue vivo. Ya, patrón al fin. Patrón alveolar, supongo que saben por su biología. ¿Saben, señor? Debería. Lo que hablan de todas. Sí, debería. ¿Qué es patronal? No, ¿en qué patología veríamos patronal alveolar? Es una pregunta correcta, porque yo sé que a ver. Ya. Número 1. ¿A qué vamos a llamar patrón alveolar? Número 1. Vamos a ver cómo va a ir convergente el trastorno. Es como si fuera una mano. Es como si fuera una mano. Vamos a tener, vamos a ver cómo cada vez va a reducirse la parte alveolar, pero vamos a tener todavía oxígeno o aire ya dentro de sus alveolos, por el cual vamos a tener un signo que ya hemos aprendido. Todo se junta, por si acaso. Signo. No. Signo, esta parte. Recuerden, miren, aquí veo pequeños pedazos con aire. Medio hora. Te doy pincel. No. No se llama así. No tiene, Broncograma aéreo. En el patrón alveolar vamos a ver esta característica y vamos a ver un broncograma aéreo. En la mayoría de los pacientes que vamos a ver el patrón alveolar, sí va a ser en la neumonía. Ya sí va a ser en la neumonía. Y acá vamos a ver cómo aquí sí en la tomografía podemos ver el signo de migajas de pan. Ya, migajas de pan. ¿Por qué? Porque vamos a ver puntos mucho más hiperdensos que otros, ya en la cual sí podemos verificar que hay oxigenación a nivel de esta parte alveolar, ¿ya? Por ese motivo tenemos que saber bien el patrón alveolar. Muy bien. Describan esta placa primero. Yo a este le conozco. Ya, número 1. ¿Qué afección tiene? ¿De qué lado? Derecho. En No, mi izquierdo. tórax izquierdo. ¿Ya? Acostúmbrase a decir en mi tórax izquierdo. ¿Qué más? No. Hemotórax. ¿Por qué? ¿Por qué no signo de silueta? No es el indicador. Porque acá veo una división. ¿Cuál era el signo de la silueta? Que No. ambos se vean como si formaran uno solo. ¿Ya? Como si formaran uno solo. Entonces, a esto, ¿qué se le voy a llamar? Vean cómo hay pequeños espacios con aire. ¿Qué? Bien, broncograma aéreo. Ya veo broncograma aéreo. ¿En qué parte está afectado? Lóbulo inferior izquierdo. ¿Lóbulo? Inferior. Lóbulo inferior. Izquierdo. Lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque llega hasta el arco rostofrénico. Pueda tener una afección a nivel del lóbulo superior, probablemente porque estamos a este nivel, ¿ya? Por el cual, ¿cuáles son los trastornos más comunes que vamos a tener para estos pacientes? Neumonía, ¿ya? Neumonía.
La mayoría que crea un incremento de la formación de moco, vamos a tener estas afectaciones. ¿De cuál más creen? Era muy común. Ya, puede ser con el moco. ¿Qué más? ¿Qué más? Era muy común hace 4 años. Bien, COVID. ¿Ya? Por eso cuando veían 2 placas al inicio pensaban que solamente tenían neumonía. Pero pues era mucho más severo de lo que creíamos. Ahora, escriban esta placa, por favor. En mi tórax. Derecho. Ya, el tórax. Derecho. Bien, derecho. Lóbulo inferior. Ahora, Derecho. escríbalo, por favor. Lóbulo. Si es que bien, broncograma aéreo, ya, broncograma aéreo. Si es que no puede identificar en qué lóbulo, podemos decir en la parte paraesternal derecha que va hacia Arco. el ángulo esquizofrénico. Ángulo ¿Ya? esquizofrénico. Entonces, vamos a ver las características de un patrón. Patrón anular. La literatura nos dice que vamos a tener 2 trastornos bastante similares en el patrón intersticial y en el patrón alveolar, en la cual la literatura nos dice que acá lo vamos a llamar las lesiones como vidrio esmerelado. ¿Ya? No me suena bien esa palabra. Googleenlo, según yo es esmerelado. Vidrio esmerelado. Sí existe, ¿no? Qué bien, sí existe. El vidrio esmerelado, ¿cómo creen que es el vidrio esmerelado? Que ya han googleado un poco y ya se dan cuenta. ¿Alguna vez han visto romperse el vidrio del auto? No es posible. El vidrio del auto no se parte, ¿verdad? Sino que al momento de romperse empieza a hacer líneas pequeñas, ¿ya? Hay como espacios entre cada uno, en la cual la literatura nos dice que en un patrón alveolar y en un patrón intersticial podemos tener este tipo de alteración. Por eso, para el diagnóstico definitivo, tenemos que decir que vamos a tener un patrón de vidrio esmerelado, un signo de vidrio esmerelado solamente con tomografía, ¿ya? La tomografía te dice que tienes un signo de vidrio esmerelado, ¿ya? Solamente en tomografía, no en rayos X, como a mí me han enseñado que estaba mal. Me dijeron que en rayos X se puede decir vidrio esmerelado, pero no, en ningún lado encontrarás vidrio esmerelado. En la parte lateral vamos a poder identificar sitios similares, pero ahorita cuando les diga cómo es el patrón intersticial, entonces van a entender la diferencia, que la literatura nos dice que el vidrio esmerelado se da principalmente en los patrones intersticiales. Entonces, sobre todo cuando vamos a hablar de tuberculosis, tuberculosis miliar, vamos a tener un patrón que se llama, un signo que se llama el signo ¿En racimos? Ese es el nombre. Signo en panal de abejas. Signo en panal de abejas. Ven acá, cuadrado, como si cada panal de abejas tendría todavía aire concluyente, ¿ya? El signo de panal de abejas, y cuando vamos a hacer una tomografía vamos a ver cómo está afectado la parte. ¿Qué parte? ¿Qué patrón es? ¿Qué patrón es? ¿Patrón? ¿Patrón? No. Ya, patrón alveolar. Entonces, en el patrón
es que la afección que vamos a tener en estos espacios ya es mucho más severo. Por ejemplo, en neumonías intrahospitalarias podemos ver esta característica de los rayos X. No parece tan grave como un derrame. Eso es lo que nos decía el libro. No parece tan grave como un derrame, pero como vamos a tener un trastorno a nivel de los alveolos, esta sí va a crear trastornos con la saturación, trastornos con la fisiología respiratoria, por el cual tenemos que actuar de una manera adecuada. Irónicamente, los pacientes todavía pueden caminar y hacer sus actividades y lo único que tienen es disnea. Ya, es lo único que tienen, disnea. Como este pobre paciente con COVID que llegó con esta placa, hoy era muy similar. Muy similar. ¿Por qué? ¿Dónde no ven lesión? Lóbulo. ¿Dónde no ven lesión? Lóbulo inferior. Solo vería. Lóbulo inferior derecho. No izquierdo. ¿Dónde no ven lesión? Ya. Arcos. En los arcos Ángulos costofrénicos, por el cual lóbulos inferiores. ¿Qué más? Lóbulo superior derecho. Bien, lóbulo superior derecho, pero en la parte para externar muy cerca hacia bien, clavícula. la parte de la clavícula. Después toda la parte pulmonar tiene la afección como tal. Entonces, ya se me pase la hora y no les des tarea. Puedo ver desde mi tablet, así que yo no puedo ver. Por eso tienen que salir bien. Entonces, en este caso, acá ¿qué signo tendríamos? Igual es un patrón alveolar, pero ¿qué signo tendríamos? Copa de vino. Ya, no Broncograma. aéreo, pero dígame dónde termina el corazón. Señálame dónde termina la silueta cardíaca. Entonces, ¿qué otro signo tengo aquí? Borramiento. Signo de la silueta, en la cual vamos a ver cómo, por ejemplo, la telectasia puedo darnos un patrón alveolar y como si tuviera un derrame, ¿ya? Pero como tengo broncograma aéreo, pues voy a decir que es un patrón alveolar y en una placa lateral voy a ver mucho más claro dónde, en qué parte sería. Bien, medio Anterior. Muy bien, supongo que van a tener un examen mejor que el anterior. Sí. Sí, doctor. Entonces, vamos a ver cómo a nivel de los alveolos vamos a tener obstrucciones, pero en las ramas mucho más pequeñas todavía hay fluctuación de aire, lo cual nos haría el broncograma aéreo. Por este motivo es importante determinar la patología del paciente y el tipo de patrón. ¿Por qué? Si no me equivoco. ¿Por qué? Porque en un patrón intersticial va a ser totalmente diferente, en la cual número uno tenemos que ver la división como tal, en la cual, ¿qué es esto? Intersticio el 1, intersticio es intersticio. Intersticio paraloquial vascular. 2. Intersticio paraloquial. 3. Intersticio interlombriar. 4. Intersticio subpleural.
subpleural, está ahí cerca de la pleura. Y 5. Esto ya no es intersticio. Fisura interlobular. Fisura interlobular. Entonces vamos a agarrar el lóbulo pulmonar secundario y vamos a ampliarlo como tal. ¿Qué es esto? Intersticio. Así no. 2. ¿Qué es esto? Fisura, bien. Interlobular. Interlobular. 3 y 4. Esto es más fácil. No. Bronquiolo. 5. Vena pulmonar. Y 6. Esto es más fácil. Bien, pleura. La pleura. Entonces, ahora que ya has recordado toda la parte anatómica normal, aparentemente que no sabía, pues vamos a ver, esto es una tomografía que se ha computarizado normal, en la cual vamos a ver un flujo que vamos a tener a través de todos estos y cómo van a ir a través de sus ramas sin tener ningún tipo de obstrucción, por el cual el patrón intersticial vamos a tener 4 como tal, en la cual vamos a decir el patrón intersticial lineal, el patrón intersticial nodular, el de vidrio esmerado, el de vidrio esmeralado, y el último, el patrón destructivo, ya el patrón destructivo. Entonces, ahora que sabemos estos 4, y creo que por su nombre van a ubicar a qué me refiero, vamos a ver la diferencia entre los patrones. Número 1, ven cómo hay un conflujo de las líneas a diferencia del patrón alveolar. El patrón alveolar hacía como un borramiento de estas, ya el broncograma aéreo, mientras que en un patrón intersticial vamos a tener exacto el ilio, vamos a seguir el ilio. ¿Por qué? Porque va a ser trastornos inflamatorios, ya trastornos inflamatorios, por el cual una de las causas más comunes que vamos a tener en el patrón intersticial es la fibrosis, ¿ya? La fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar. Acá todavía está mucho más claro como las líneas, por el cual, si digo líneas, ¿qué creen que patrón intersticial sería? Bien, patrón intersticial lineal. Acá tenemos, descríbame la placa. Hemitórax. Bien. Hemitórax izquierdo. En el lóbulo inferior izquierdo. Ya, número 1. Hemitórax izquierdo. ¿Cuál es el tórax? Izquierdo. No, ¿No? es bilateral. ¿Por qué? Porque Ver cómo va y acá, ¿qué es esto? Bien, tenemos nódulos. Nódulo. Vamos, nódulo. ¿Ya? Y acá igual. Acá vamos a tener igual. Nódulo, por el cual vamos a tener un patrón intersticial bilateral, nodular y con, ¿qué creen que será eso? no. No. ¿Borramiento? Sería derrame pleural. Pucha. ¿De qué lóbulo? Inferior izquierdo. Lóbulo Inferior izquierdo. izquierdo, bien. Aquí. Sí. Bravo. 100 puntos. Ahora sí. ¿Dónde está la lesión? En este. En el otro ya se ve más claro. Hemitórax es derecho. Lesión. Bien, bilateral. Bien. Acá vemos la parte del ilio y también aquí. Además que estamos haciendo un
método de la Silueta silueta cardíaca. cardíaca. Así no se ve el corazón, porque tal vez entre sus seis parejas, pero no es normal. Entonces, Ay, si quieres, ¿qué tipo de se nota. patrón tenemos? Patrón. ¿Qué tipo de patrón tenemos? A ver, patrón intersticial. No. ¿Cómo puedo comprobar que es lineal? En Borramiento. la parte lateral. ¿Pueden ver nódulos en esta placa? No. ¿En esta? No. En esta lateral. Ah, ¿Ya? En esta no apreciamos los aparentes nódulos como en la anterior placa. Acá puedo ver muy pocos nódulos, 1, 2, 3. Pero al momento de hacer una placa lateral, acá podemos ver como es un patrón intersticial lineal. ¿Ya? Un patrón intersticial lineal. Entonces, lo que les decía hace un momento, sobre todo en la tuberculosis miliar, vamos a tener trastornos y afecciones de casi toda la parte pulmonar, en la cual, ¿dónde está la patología? ambos. Escriba. Bilateral. Bilateral. ¿Qué está señalando? El arco. Ya sé que está señalando. ¿Qué? ¿Cuál era la causa que les he dicho? No, de este paciente. Bien, tuberculosis miliar. ¿Qué creen que se ha formado aquí? Y tiene una atelectasia, ¿no? Bien. Explicaciones. ¿Ya? Por el cual vamos a tener un signo característico que solamente podemos describir en la tomografía axial computarizada, que es Panel de abejas. vidrio. Esmerilado. Vidrio, este sí se ve como vidrio esmerilado. ¿Ya? Acá sí vemos como vidrio esmerilado. La afección más común que vamos a tener para un patrón intersticial de tipo de vidrio esmerilado va a ser en tuberculosis miliar, tuberculosis miliar, por el cual estos pacientes, lastimosamente, hacer trastornos restrictivos, no hay mucho que se pueda hacer por estos pacientes. Ya el trastorno está. Lo máximo que podríamos hacer es tratamiento si es que todavía continúan con tuberculosis y fisioterapia respiratoria, o en el mejor de los casos, que acá en Bolivia no se hace, es trasplante pulmonar. ¿Ya? Trasplante pulmonar, acá no se hace en Bolivia por si acaso. Así que si siguen fumando, van a donar sus órganos. Nunca los van a donar a ustedes. Ninguno me gusta. Entonces, ahora que ya hemos visto este tipo de patrón intersticial, escriban esta placa. Borramiento de la silueta cardíaca. Ya. Bilateral, ambos semitórax. Sí, pero hay borramiento de la silueta ¿En qué cardíaca. parte? Inferior. Para esternal derecho. Para No. esternal izquierdo. Cerca que. ¿Qué es esto? Estas. Bien, cayó la aorta y el botón aórtico. El botón aórtico. ¿Ya? En la cual, ¿qué tipo de patrón vemos? Patrón intersticial. Bilateral. Lineal. No es lineal. No. Lineal nodular. Lineal nodular. Entonces, si yo me voy a la placa, acá sí voy a ver los nódulos como tal. ¿Ya? Nódulos. Y tenemos todo el patrón lineal. ¿Ya? Igual, fibrosis pulmonar. Esto no se preguntaba, pero en serio lo deberíamos saber. ¿Cuál es la causa más común de fibrosis pulmonar? A ver. Más común, los trastornos más comunes para fibrosis pulmonar.
tuberculosis. ¿Qué más? Bronquitis, no. ¿Qué? No. Bien, neumoconiosis. ¿Qué más? Silicosis. Bien, silicosis. ¿Qué más? ¿COVID? No sabemos todavía. Todavía no sabemos. No puedo decirte que no, porque algunos hemos visto que tienen trastornos destructivos. ¿Qué más? ¿Qué más? Trastornos relacionados con el tabaquismo, ¿ya? No les basta con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y empiezan a hacer trastornos restrictivos, ya lo que les enseñaba igual en fisiología. Supongo que no han prestado atención. No. Uy. ¿Qué es? TV. No. Escriban. Es que su clavícula está diciendo. Fíjate en la clavícula. ¿Qué creen que qué patrón es? Bien, ¿por qué destructivo? ¿Por qué patrón destructivo? Borramiento de la célula cardíaca. Porque vamos a ver, sobre todo en la parte lateral, cómo empezamos a tener pérdida de toda la parte iliac, ¿ya? Pérdida de toda la parte iliac, por eso lo vamos a llamar patrón destructivo. Este se puede ver principalmente en trastornos endovenosos, ¿ya? El patrón destructivo vamos a ver sobre todo con todo lo que inhalan cuando entran a la mina. Ya por eso la mayoría de estos pacientes ganan en 10 años lo que ustedes o todos nosotros vamos a ganar en 10 vidas, pero se reduce su vida abruptamente, ¿ya? Se reduce por lo menos, no conozco un minero que haya trabajado 10 años y tenga más de 50 años, ¿ya? Normalmente tiene un acorto abrupto de la vida, por el cual acá sí tenemos un patrón destructivo. ¿Por qué? Porque muy similar al que habíamos visto en el patrón nodular, acá tenemos afección de casi toda la parte pulmonar, solamente en el lóbulo superior del lado izquierdo. No vemos un daño como tal, pero cuando hacemos la placa lateral, evidentemente también hay un daño en la parte superior del lóbulo izquierdo, en el lóbulo superior izquierdo. Uy, me voy a tomar. Nódulos y masas múltiples. Lo que les mencionaba hace un momento. ¿Por qué es importante saber los nódulos y masas múltiples? Descarga. ¿Por qué? Afirmar TV. ¿Por qué es importante saber los nódulos y las masas múltiples? Por la extensión. A ver, extensión. ¿A qué te refieres con extensión? La localización para... Ya. Ahorita vamos a ver un esquema. Y van a entender la importancia de saber los nódulos y las masas múltiples. ¿Dónde están? Bien, metástasis. Metástasis. ¿Dónde están los nódulos en esta placa? Descríbanme, no es necesario ahora que les señalen, ya saben hablar, ¿verdad? Bilateral. Ya, número 1. Bilateral. Tenemos, son de mucha densidad o de poca densidad. Boca. Poca densidad, ¿por qué? ¿Qué estás seguro que es de poca densidad? Arcos costales. Porque al momento de absorber los rayos X no se pueden percibir de una manera muy clara, ¿ya? Como puede ser en otros tipos de masas que van a tener características de su densidad muy similares al corazón o inclusive similares a la parte ósea, ¿ya? Por el cual acá podemos decir que son nódulos. ¿Por qué? Por la característica y el tamaño, ¿ya? Son totalmente delimitados y no van a superar más allá de los 3 o 4 centímetros, ¿ya? Nódulos. Mientras que en la parte lateral, ¿dónde están los nódulos? Ya saben, las partes. El destino. Bien, superior. Posterior. Ya, les acepto. Superior y posterior, porque aquí hay dos. Muy cerca a.
para vertebrar. Muy difícil es eso para externar. Muy a la par de el esternón para vertebrar, a la par de la vértebra. Entonces, la literatura nos dice que para poder determinar la importancia o la magnitud de los nódulos o las masas, sí o sí tenemos que solicitar una tomografía que sea computarizada, por el cual el gold estándar de los nódulos y las masas sí o sí tiene que ser la tomografía que sea computarizada. ¿Ya? ¿Saben a qué me refiero al gold estándar? Sí. A ver. Prueba de oro. Bien, la prueba de oro. La prueba de oro es decir que con este vamos a poder diagnosticar sí o sí. Con una ecografía no nos bastaría ni con rayos X, no podemos definir qué tipo de masa o estructura tenemos acá. En cambio, ¿dónde están los nódulos? Acá. ¿Este es un nódulo? No, nada ¿Qué que es eso? ¿Qué? Corazón, bien. ¿Dónde están los nódulos? derecho. Ahí. Ya, y acá, ¿por qué tendrían diferente capacidad de recepción de los rayos X? Tenemos más hiperclaridad o hipoclaridad en otros. No depende del estadio. No, exacto, su contenido, ¿ya? Algo relacionado con la parte cancerígena o con tumores malignos, pues podrían asemejarse a masas mucho más sólidas. ¿Ya? En esto solamente van a ser nódulos. Acá, ¿dónde está? No. ¿Dónde está? Parece migas de pan, pero no lo puedes decir así porque es un trastorno multinodular, ¿ya? Trastorno multinodular que afecta a ambos hemitórax, ¿ya? Ambos hemitórax a nivel de todos los lóbulos. Y acá vamos a tener más claro, pues, en la parte lateral, todos los nódulos de la enfermedad multinodular. Ya voy a acabar. Entonces, cuando vamos a hablar de los nódulos y posibles masas, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, si tiene un tumor primario o no tiene un tumor primario. ¿Por qué? Porque si vemos que, qué sé yo, resulta que tiene una tumoración a nivel renal, los más comunes que vamos a encontrar, tiene una tumoración a nivel renal y de repente ven nódulos y masas a nivel del pulmón, ¿qué es? Metástasis. Probable metástasis. Mientras que cuando no tenemos un tumor primario conocido, tenemos que hacer valoración con la semiología y la clínica y probablemente sean benignos hasta que hagamos Diagnóstico. biopsia, ¿ya? Todo es benigno hasta que hagamos biopsia, por más de que se vea totalmente diabólico la tumoración, aún así no podemos decir que es cáncer, ¿ya? Porque cuando digan que es maligno, todos van a interpretar y van a decir, el doctor me ha dicho que tengo un cáncer, y si no es, entonces ustedes se van a meter en un tremendo lío, ¿ya? Doctor, ¿y el riesgo de metástasis? Ya, depende de la característica de la tumoración, en dónde está y en qué estadio está. Por ejemplo, en las mujeres, ¿cuál es el cáncer más común que tienen? Mama. Cáncer Útero. de cuello uterino, ¿ya? Cáncer de cuello uterino, por el cual, si tenemos un cáncer de cuello uterino, ahí sí se hace, no biopsia, se hace un raspaje, ¿ya? Se hace un raspaje para Papá Nicolau. determinar la tumoración, por el cual depende mucho del tipo de tumoración que tengamos, el tumor primario, ¿ya? Entonces, tenemos que identificar el tumor primario, si es que lo encontramos, y si no, determinar de dónde han salido esos nódulos. Por ejemplo, el pulmonar, ¿qué tipo
prevenido, ¿qué le va a pasar al paciente? No necesariamente. Hidroneumotórax. ¿Shock? ¿Qué tipo de shock? No. ¿Qué shock? Espera un momento, ha llevado shock. Por eso ve la diferencia entre los shocks. Acabamos de llevar ahorita. Shock, ¿qué tipo de shock? Ha llevado micro. ¿Qué tiene que ver con microbiología? ¿Qué tiene que ver con microbiología? Sí, pero ha llevado hidativo. ¿Qué pasa cuando se revienta el quiste hidativo? Hidro. Del cuerpo. Algo de agua. Crea una reacción antígeno-cuerpo. ¿Y eso es micro? Anafiláctico. Shock anafiláctico. No shock hidrático, eso es otra cosa. Nada tiene que ver con quiste hidrático. ¿Por qué puedes vivir con quiste hidrático 10 años hasta que de repente tienes un traumatismo, revienta y recién te sientes mal? ¿Ya? ¿Por qué reacción antígeno en tu cuerpo? Y creo que esto es el último. ¡Bravo! 100 puntos.